Hola, bienvenidos nuevamente a su serie, su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hemos estado hablando de libros, autores, personajes y el día de hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre Jorge Luis Borges. Un autor prolífico, un autor de una visión universal, un autor que ha sido citado por infinidad de autores, filósofos, científicos, físicos, astrónomos, matemáticos, psicólogos, psicoanalistas, ¿no? Escribió sobre diversos temas, pero además fue un hombre adelantado a su época porque él fue de los primeros en reflexionar, escribir sobre la complejidad del universo, la complejidad humana, sobre la metafísica, sobre la filosofía y sus grandes problemas. Para él la literatura era filosofía, metafísica. No establecía una distinción y decía que los géneros son una arbitrariedad de los hombres para tratar de clasificar y ordenar de una manera el mundo, ¿no? Voy a leer primero, para dar pie a una mayor reflexión sobre Borges, unos pequeños textos. Decía Borges, la raíz del lenguaje es irracional y de carácter mágico. La raíz del lenguaje es irracional y de carácter mágico. Esta idea tiene que ver evidentemente con el inconsciente y lo que Freud, Lacan, Bronstein y muchos psicoanalistas han reflexionado posteriormente o paralelamente. Borges era un agradecido lector y un agradecido de la vida. Ya en algún otro programa había mencionado que escribió un poema de los dones que dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, posteriormente a ese poema escribió otro poema de los dones. Les voy a leer un fragmento. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano de laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís que ya recibieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable. Observamos en ese fragmento, el otro poema de los dones, una visión universal y una visión muy amplia de la vida, en donde reconoce la existencia y la presencia de autores como Schopenhauer, como Whitman, como Asís, como Silesio, pero también de la vida misma, de la rosa por su misterio, su simbolismo, por los espejos, por la noche, por la mañana, por el porvenir. Era un agradecido de la vida. Y a mí me parece que esto tiene que ver con esa visión, con esa concepción que Borges tenía de la misma, la cuestión de la esperanza y de la belleza. Él decía que crecemos para el amor, para muchas cosas, pero nunca para el asombro. Que siempre a lo largo de nuestra vida lo que debería estar ahí presente, lo que está presente cuando no lo hemos perdido, es la capacidad de asombrarnos. Porque cada día hay algo nuevo en el mundo. Borges nunca recibió el premio Nobel.
No lo recibió no por su capacidad, habilidad o destreza literaria, sino por sus opiniones políticas. Pero él decía que no debía de juzgarse a los hombres por sus opiniones, porque éstas cambian, porque dependen de circunstancias. Criticó mucho las dictaduras en Argentina y en América Latina, criticó a Hitler, pero también criticó a las democracias, porque decía que a veces en las democracias las mayorías también se equivocan, porque la democracia finalmente, expresó en alguna ocasión, es cuestión de estadística. Y siguiendo esa lógica, la mayoría se equivoca, se puede equivocar. ¿Por qué entonces asumir que la democracia como tal hay que aceptarla sin más? No. Él era un crítico y reflexionaba precisamente de manera profunda sobre estos puntos que la gente da por sentado. Y como decía las cosas muy directamente, generalmente era como lo que decimos hoy, políticamente incorrecto. Sin embargo, él lo que opinaba lo expresaba de manera directa y clara. Y a mí me parece que tenía razón en hacerlo, porque precisamente en este mundo de lo políticamente correcto caemos en mayores hipocresías, caemos en muchas falsedades. Los políticos dicen lo que la gente quiere oír y no lo que realmente sienten. Los profesores mienten sobre sus prácticas, engañan a sus alumnos, pero es algo que los alumnos quieren oír. Las alabanzas, los aplausos, todo este tipo de cuestiones están ahí atravesadas. Borges también señaló en alguna ocasión precisamente que la realidad es un sueño, una fantasía. Supone el funcionamiento de la memoria y el olvido. ¿Qué cosas recordamos? ¿Qué cosas olvidamos? Y en este sentido, por ejemplo, de la memoria y el olvido, donde estableció una serie de principios reflexivos muy interesantes, Brownstein lo cita en su obra en 3 tomos sobre la memoria, lo cita Ricoeur también en su obra sobre la historia, memoria y olvido, Foucault lo cita en Palabras y las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? La obra de Borges es impresionante. Respecto de la complejidad humana, él llegó a opinar acerca de Jesucristo, llegó a opinar acerca de muchos hombres, y por ejemplo, en el caso de Oscar Wilde, llegó a decir, por aquí lo tengo, permítanme, llegó a decir que Oscar Wilde era de esos escritores cuya fantasía quizá no era equiparable a la de otros, pero que tenía algo que lo hacía ser leído, gustar de su lectura. Era encantador, decía Borges. Y decía, era encantador en la vida cotidiana, en las letras, en una charla, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, por ejemplo, respecto de Robert Graves, él señaló lo siguiente. Dice, Robert Graves nunca trató de ser moderno. Ha declarado que un poeta debe escribir como un poeta y no como un período. Cree en la sacralidad de quienes ejercen el arte que para él es uno y eterno. Descree de las escuelas literarias y de los manifiestos. Escribió un libro, La diosa blanca, y decía, la diosa blanca de ese mito es la luna. La poesía occidental no es otra cosa para Graves que las ramificaciones y variaciones de ese complejo mito lunar, hoy recuperado por él. Quiere que la poesía retorne a su origen mágico. Y volvemos a la idea del lenguaje como algo mágico, como algo irracional, como algo que en un momento dado nos permite reconocer esa otra cara del mundo, esa otra cara de la realidad, que está más allá de lo racional, que pertenece tanto a lo irracional como a lo arracional, como le denominó Edgar Morin, a todos esos fenómenos que no logramos comprender, pero que existen en el mundo. Borges me parece que se dio cuenta de que el lenguaje servía precisamente para explicar todo eso, para maravillarnos de todo lo que el mundo tiene y que a veces no alcanzamos a comprender. Y en ello radica precisamente la belleza. También escribió sobre Rulfo. Dice, desde el momento en que el narrador que busca a Pedro Páramo, su padre, se cruza con un desconocido que le declara que son hermanos
y que toda la gente del pueblo se llama Páramo, el lector ya sabe que ha entrado en un texto fantástico cuyas indefinidas ramificaciones no le es dado prever, pero cuya gravitación ya atrapa. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Entonces Borges, en este ser agradecido lector, reconocía siempre en otros esa capacidad del lenguaje, de la palabra, de la recuperación de lo mágico, de lo místico, como lo es la poesía que decíamos respecto de Robert Graves. En este sentido, y yendo al título de nuestra serie, Lenguajes poéticos para la formación, podemos entrever en la obra de Borges la posibilidad de formarnos de manera muy amplia con una visión universal, integral y compleja del mundo. Leyendo sus cuentos, leyendo sus ensayos, nos percatamos que estamos aprendiendo de física, de matemáticas, de astronomía, de lenguaje y las riquezas del lenguaje. Escribió una serie de ensayos, tiene 3 libros particularmente que me gustaría recomendar, que Borges Oral, que es una serie de conferencias, 7 noches, que también es otra serie de conferencias, y este de 9 ensayos dantescos. Voy a citar un pedacito de 9 ensayos dantescos. Dice, por ejemplo, y tiene que ver con lo mágico y lo preciso del lenguaje. El más ilustre de los avernos literarios, el doloroso reino de la comedia, se refiere a la comedia de Dante, no es un lugar atroz, es un lugar en el que ocurren hechos atroces. La distinción es válida. No es un lugar atroz, es un lugar donde suceden hechos atroces. También en otro ensayo en el que habla de un autor, no recuerdo el nombre del otro autor, en donde dice que habla de un monstruo. No dice que es un monstruo hecho de ojos, es un monstruo de ojos. Cuando tratamos de imaginarnos eso, vemos una mayor monstruosidad. No es que tenga muchos ojos y eso le constituya, sino es ojos, 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 ojos. También, por ejemplo, respecto de cómo usamos y calificamos a la gente, Borges decía que, siguiendo esta idea incluso del que no debemos de juzgar a los hombres por sus opiniones, tampoco los podemos juzgar por un solo hecho, porque la vida es tránsito, es movilidad. Decía en ese sentido de la obra de Dostoyevsky, la cuarta conjetura es menos precisa. Requiere para ser entendida una discusión liminar. Consideremos 2 proposiciones. Una, los asesinos merecen la pena de muerte. Otra, Rodinson Raskolnikov merece la pena de muerte. Es indudable que las proposiciones no son sinónimas. Paradójicamente, ello no se debe a que sean concretos los asesinos y abstracto o ilusorio Raskolnikov, sino lo contrario. El concepto de asesinos denota una mera generalización. Raskolnikov, para quien ha leído su historia, es un ser verdadero. En la realidad no hay estrictamente asesinos. Hay individuos a quienes la torpeza de los lenguajes incluye en ese determinado conjunto. La ficción jurídica, el asesino, bien puede merecer la pena de muerte. No el desventurado que asesinó, urgido por su historia pretérita y quizás, oh Marqués de Laplace, por la historia del universo. Nos lleva a pensar precisamente en cómo juzgamos a los otros, olvidando que tienen una historia, que tienen un inconsciente, que actúan no por su razón. Y aquí entra una de las ideas muy interesantes en Borges que retoma
de Schopenhauer, al cual reconoce y alaba en muchos espacios de su obra, y de Nietzsche, el concepto de voluntad. Leíamos hace rato que decía por Schopenhauer que quizás descifró el universo, porque el concepto de voluntad tiene que ver con cómo las fuerzas del cosmos actúan y hacen que la historia, los seres humanos, las sociedades se muevan. No es que cada uno de nosotros cargue sobre sus hombros el peso de una acción. Somos el producto de fuerzas cósmicas, de un universo que nos hace actuar. Y en ello radica parte de la complejidad humana y parte de esa presunción también humana que nos hace creer que somos tan racionales que lo controlamos todo. En realidad el universo se mueve. Y esta idea de Borges también está asociada a las filosofías hindús, a la metafísica, a la mística medieval cristiana, a las creencias de los celtas y del norte de Europa. No era el único que lo pensaba, ¿no? Y en ese sentido Borges decía que una idea no es producto de la mente de un hombre, es el resultado de la mente de muchos hombres que a lo largo de la historia la han ido expresando de diferentes formas, pero que acaba sustancialmente queriéndose expresar lo mismo, ¿no? La idea de la voluntad, por ejemplo, que también no es de Schopenhauer, también ya los griegos hablaban de la voluntad, y al igual que esa, muchas otras ideas, ¿no? Y decía que nos hacen pensar en esa complejidad del ser humano. Y en ese sentido yo podría recomendar dos cuentos fundamentalmente, que generan mucho escozor cuando se les lee la primera vez, pero cuando uno los profundiza se da cuenta de que hay algo más detrás de lo que Borges está expresando. Uno se llama La intrusa y otro se llama Emma Suns. Los cuentos, por los nombres, por los títulos, se dan cuenta, hablan sobre mujeres. Entonces, la historia de mujeres, el relato de mujeres. Entonces, léanlos, son muy interesantes. Otro que me parece una maravilla es Tres versiones de Judas, porque nos hace ver la complejidad de la historia y el mundo. Y cerraré con otras palabras breves de Borges en relación, tienen que ver con la precisión del lenguaje y lo interesante de profundizar en el lenguaje y no solo en lo que se lee, sino en lo que hay detrás de lo que se lee. Dice, le pregunta el entrevistador, ahora, ¿usted suele referirse también a lo ordenado o a lo cósmico como contrapuesto al caos? Y responde Borges, bueno, desde luego, ya que cosmos es orden y caos sería lo contrario. De paso, no sé si hemos hablado de la palabra cosmética, cuyo origen está en cosmos y quiere decir el pequeño orden. El pequeño orden o cosmos que una persona impone a su cara. La raíz es la misma, de modo que yo, por ejemplo, que no uso cosméticos, sería más bien caótico, ¿no? Bueno, y quizá mi cara sea caótica. Ahora, también se dice que la conciencia desde adentro va moldeando la cara. Los dejo con la reflexión de estas últimas palabras de Borges y nos vemos en otro programa. Muchas gracias.